Estás escuchando La Elipse de la Duda, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Francisco Remiseiro, un escultor autodidacta cuyas producciones desatan el desconcierto. Bien, pues con esta crónica de hoy quiero recordar a Juan Fontecha Macías. Me gustaría que además sirviera de homenaje póstumo a su figura. Juan falleció el pasado día 20 de febrero, tenía 76 años de edad y dedicó gran parte de su vida al arte, a esculpir, a pintar, a dibujar, también a escribir. Era un hombre que creaba por necesidad, yo diría una necesidad fisiológica, apartado de modas, tendencias. Podríamos considerarlo un outsider del arte, una persona que prácticamente se retira del mundo para dedicarse a su labor creativa. Hablar de él y de su muerte es en cierta manera invitar a que reflexionemos sobre el legado artístico y vital de un ser humano, pero de cualquier ser humano cuando fallece. La gente se muere y los objetos quedan, que en el caso de un escultor como Juan, que trabajó mayoritariamente en piedra, deja una obra para la eternidad, una obra pues no suficientemente conocida o entendida, y a mí esto me sugiere una pregunta, ¿no? ¿Cuál será el destino, ¿no? el destino de toda su producción artística? Juan había nacido en un pequeño pueblo de Extremadura, Llera, pero se muda siendo niño con su familia a Aragón, concretamente a Ejea de los Caballeros, que es una de las 5 villas, y llega a la edad de 13 años. Ahí pasa pues gran parte de su vida, y yo conocí a Juan en Galicia allá por el año 1997, y él llega aquí, contaba entonces rondaba los 50 años de edad, y llega aquí en parte gracias al arte, pues viaja a Galicia por primera vez para participar en un simposio de escultura, muy conocido aquí, Simposio de Escultura Internacional al Aire Libre de Ogrove. Ogrove es un pequeño pueblo marinero que está situado en la entrada de la Ría da Rosa, y más tarde él, por circunstancias felices, pues llegará a quedarse en Galicia. Juan pasa en total 13 años en Galicia. Fue un tiempo esencialmente feliz, así lo manifestó varias veces, y hay razón para creerlo, por lo visto. Y esto también hace pensar que a lo mejor su vida no fue siempre tan feliz, ¿no? Seguramente fue dura en su juventud, ¿no? Juan fue autodidacta por necesidad, una persona dotada de una sensibilidad excepcional para el arte y para apreciar la belleza sobre todo, ¿no? Y durante muchísimos años tuvo que compaginar su pasión por el arte con otros oficios con los que podía sobrevivir, ¿no? Trabajó desde muy niño en la construcción. Él también me contó que trabajó arrancando piedra en las famosas canteras de Calatorao. Fue cantero. Pero es en Galicia cuando por primera vez y durante poco más de una década consigue centrarse y consigue también vivir, lo cual tiene su mérito, ¿no? de su arte, ¿no? sobre todo de la escultura que producía, ¿no? Y es que él pues tuvo la suerte, la fortuna de en aquellos años, entre el año 1997 hasta prácticamente el año 2008, pues iba vendiendo regularmente su obra. Vendía su obra a un precio
bueno, muy asequible para cualquiera. Y esto unido a una austeridad decidida, ¿no?, que él practicaba, pues ambos factores, pues digamos que ayudaron, ¿no?, a que él pudiese centrarse, ¿no?, en lo que más deseaba hacer, que era su arte, ¿no? Juan vivía o conseguía vivir con casi nada, para él poco era suficiente. Se había instalado en una cantera y ahí vivía prácticamente como un asceta o como un ermitaño, ¿no? Había habilitado una caravana para vivir y de la propia cantera extraía el material que necesitaba para hacer sus esculturas. Junto a su caravana donde vivía también tenía el taller en el que creaba sus esculturas y bueno, es lógico pensar que la mayoría de obras que creó estando aquí en Galicia, en esa cantera, fue de la propia piedra que se extraía en esa cantera. Es una piedra rarísima. Los científicos, los geólogos la denominan monzonita. Esto es así porque el primer afloramiento de este mineral se encontró en el norte de Italia, en un lugar que se llama Monzoni, y de ahí viene el nombre monzonita. Pero esta piedra aquí es conocida como piedra negra de Couso, porque este segundo afloramiento, ¿no?, de este extraño mineral, pues surgió ahí en un pueblo que se llama Couso. Couso es una pequeña aldea que pertenece al ayuntamiento de Campolameiro, que probablemente les suene más. Campolameiro es famoso en Galicia porque está considerado como la capital del arte rupestre en Europa, por el gran número de petróglifos que se hallan, ¿no?, a lo largo de su geografía, ¿no? Para quien no lo sepa, son grabados en piedra, ¿no?, a los que se le supone una antigüedad en torno a no menos de 4000 años. Este era el lugar que habitaba Juan, que la verdad era un lugar encantado y que también influyó muchísimo en esta felicidad que él vivió estando aquí en Galicia. Yo subía con frecuencia a visitarlo. Me separaba una distancia entre mi casa y la cantera de unos 15-16 kilómetros. Y con el paso del tiempo fui conociendo a Juan, fui conociéndolo como persona, como ser humano, y fui descubriendo que era una persona de una generosidad y de una empatía poco común. Voy a contar únicamente dos historias de él que pueden servir para que nos hagamos una idea de la dimensión del personaje, ¿no? Me contaba Juan que en su juventud, cuando estaba en Aragón, solía trabajar piedras en el campo, piedras areniscas o calizas que se encontraban, ¿no?, frecuentemente en esa geografía. Y eran piedras que él trabajaba directamente con herramientas manuales. Y una vez que las terminaba, si eran muy pesadas, que eran la mayoría de las veces, entonces las abandonaba en el campo, ahí se quedaban, como una especie de legado o como una especie de regalo, ¿no?, que hacía el mundo. Eso nos da una idea de cómo era de desprendido o de generoso, ¿no? Otra anécdota que a mí me impactó y que además tuve la ocasión de ver directamente es que Juan siempre viajaba en su coche con una pala. Esto puede parecer extraño, pero para él era algo esencial, porque cada vez que en alguno de sus viajes, y normalmente el viaje más largo que hacía una vez al año era de Galicia a Ejea de los Caballeros, que son varias horas, como mínimo 4:30, 5, pues todos los, sobre todo perros, gatos o pequeños animales que encontraba muertos al pie de la carretera, pues lo que hacía es paraba su coche, cavaba un hoyo con esta pala que siempre llevaba consigo y los enterraba dignamente. Juan tenía una conexión muy bonita y muy especial con la naturaleza, con los animales. Yo creo que eso viene de su origen de pastor. Su padre había sido pastor, él también lo fue en su infancia, en su niñez, y él quedó marcado por eso. Ese gesto primitivo que encontramos en su obra, a mí particularmente me recuerda muchos rasgos del arte pastoril, del arte de los pastores,
que es un arte que con frecuencia se ha utilizado para estudiar o aproximarse a ese misterio del arte primitivo, del arte paleolítico. Juan pues se ha ido, pero algo de él, yo diría que mucho, queda en sus obras, ¿no? Y aunque seguramente nunca han escuchado antes hablar de él, pues ahora sí, y si algún día se encuentran con una de sus obras, pues probablemente recuerden esta crónica y probablemente o seguramente, estoy convencido, pues prestarán atención o al menos se darán cuenta de qué vida hubo detrás de esa obra.